No existen las sociedades perfectas, no existen las sociedades donde la paz reine en forma permanente. Eso es así. Toda sociedad tiene un margen de violencia. La violencia es un dato de la realidad en todas las poblaciones humanas. Sin embargo, cuando la violencia se plantea como una cuestión estructural, cuando se reitera, se repite, se instala, nos obliga a hacer una lectura de carácter estructural. Algo está pasando. En general, los medios de comunicación abordan la cuestión desde un ángulo muy puntual, muy de violencia directa, el homicidio, la golpiza, la represión policial. Nos reducen a la hojita del árbol, no nos permiten ver lo que está pasando en términos macro. Y esa lectura sesgada, esa lectura parcial de la violencia, esconde la causalidad, esconde cuál es el origen por el cual una sociedad se enferma de violencia. Y el origen tiene un nombre que la sociología de alguna forma describió como violencia estructural o violencia sistémica. El sistema económico, la expoliación, la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda son, aunque muchos de ustedes se sorprendan al escucharlo, son formas de violencia. Cuando una persona recibe un telegrama de despido, cuando le reducen las horas de labor, cuando no puede comprar lo mínimo indispensable para alimentarse, está frente a una situación violenta. Y esa violencia, como decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, esa violencia es una violencia que se conserva, que se replica, que se transforma, pero que nunca se extingue. Y entonces nosotros hoy tenemos la posibilidad en este programa de Apuntes al Margen de abordar estas cuestiones. ¿Cómo se origina la violencia? ¿Cuáles son las causas reales? ¿Por qué nos engañan cuando nos dicen que la delincuencia es casi producto de la casualidad, casi como un problema moral del que se resuelve a delinquir porque casi lo hace como un placer? Habrá, por supuesto, casos en los cuales el placer sea el único móvil del delito, pero en la mayoría de los supuestos las expresiones de delito, las expresiones de marginalidad son producto necesario de un estado de cosas que es disfuncional, que es negativo, que es de por sí violento. Vamos a charlar junto al Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Corti, sobre qué relación hay entre la vulneración de derechos, el sistema económico y la violencia estructural, la violencia sistémica, esa violencia que está enfermando a nuestro país. Bien, para abordar el tema de la violencia institucional, de lo que hablamos en el editorial, y para charlar sobre cómo impacta esa violencia en nuestra vida cotidiana y cómo tiene que ver el sistema de derechos con la generación o no de violencia, tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Horacio Corti. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. El doctor Corti es defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y antes de referirnos al tema que nos convoca en el programa de hoy, voy a preguntarte, Horacio, para que la audiencia pueda comprender un poco tu rol, ¿qué es la Defensoría General? Bien, es necesario explicar porque, bueno, a veces los nombres institucionales son difíciles de transmitir. Ya creo que el Ministerio Público de la Defensa, que es nuestra institución, hasta en el mundo propio de los abogados es difícil de comprender y hay muchas otras instituciones con nombres análogos. Para decirlo muy sencillamente, nosotros brindamos un servicio de asistencia jurídica gratuita. Es decir, es un grupo de abogados que el Estado
ofrece a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y hay dos ámbitos fundamentales de acción en la Defensoría que se corresponden a los dos fueros centrales que tiene la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, la defensa en materia penal, contravencional y de faltas. Es decir, cada vez que hay una falta, una contravención o un delito, la cual es competencia de la ciudad, las personas tienen derecho a un abogado público. Es interesante ver que en la materia penal esto es independiente de si la persona tenga recursos o no. Es decir, si desea tener un abogado público, lo tiene, y hay que decir que en la mayor parte de los juicios que transcurren en la ciudad de Buenos Aires, todas las personas son asistidas por defensores públicos. Era como la antigua figura del abogado de pobres y ausentes, el defensor de los pobres. ¿Es algo así? Eso es su origen. Lo que pasa que, claro, eso estaba pensado cuando existía la categoría significativa de pobre, ¿no? De un pobre al cual de alguna forma hay que proteger. Nosotros vivimos en una cultura en la cual las personas tienen derechos y entre esos derechos está el derecho de acceder a la justicia, y para acceder a la justicia uno necesita evidentemente la asistencia pública de un abogado. Es interesante ver que las defensas públicas se originan en materia penal, y esa es toda la tradición latinoamericana, que es interesante compararla con la tradición europea, en la cual en vez de haber una institución pública que le ofrece a la persona un abogado, para aquellas personas que no tienen recursos se le da un subsidio o un bono a un abogado privado. Entonces, ahí es muy diferente. ¿Por qué? Porque un abogado privado puede ser muy bueno, pero va a hacer su trabajo en particular. En cambio, si hay una institución pública, se puede hacer una política pública sobre la defensa. Entonces, no es que uno va a defender a una persona aisladamente y otro abogado otro, sino que es una institución que cuenta con sus defensores y tenemos una política pública sobre cómo realizar la defensa pública. O sea, pero para la gestión judicial, para que la audiencia comprenda, siempre hace falta un actor, digamos, o un damnificado o un imputado. No es que la Defensoría pueda hacer las cosas como en el caso de la Defensoría del Pueblo, que representa los intereses colectivos. Bueno, de acuerdo a la Constitución de la ciudad, porque es un tema interesante y de debate, de acuerdo a la Constitución de la ciudad y de la Ley 1903, las tres ramas del Ministerio Público defienden el interés general de la sociedad. A mi entender, uno como Defensoría Pública, pero también lo podría hacer la Fiscalía si tuviera la voluntad de hacerlo, uno podría hacer una acción sobre la base de la defensa de ese interés general. Sin necesidad de que exista un actor. Claro, exactamente, pero evidentemente eso podría ser muy controvertido, o mejor dicho, podría haber diferentes opiniones sobre el tema. Yo creo que eso ha quedado claro, que en su momento se reformó la ley 402, donde, bueno, no sé si la audiencia sabe, pero le explicamos rápidamente, en la ciudad hay una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior, que cualquier persona puede impugnar una regla general, dice que es inconstitucional, y lo puede plantear ante el Tribunal Superior, no habiendo un caso y no siendo afectado. Y la ley expresamente a la Defensoría nos habilita a iniciar esa acción declarativa de inconstitucionalidad. Sin actor. Sin actor. Entonces me parece que si uno hace un análisis sistemático de las diferentes reglas, para mí es clarísimo que sí, evidentemente puede haber interpretaciones más conservadoras para limitar el acceso a la justicia, y que ese debate existe en todos los ámbitos judiciales, ¿no? Entre aquellos que tenemos una interpretación generosa y amplia de acceso a la justicia para que todas las personas puedan plantear su caso, más allá después de lo que la justicia resuelva, y hay otras visiones más restrictivas, yo diría más conservadoras, que quieren evitar de alguna u otra forma que las personas y las comunidades puedan plantear sus problemas en la justicia, y creo que este es un debate interno al derecho, no de ahora, sino que tiene mucho tiempo, y creo que estas dos visiones siempre de alguna forma han contrastado. Lo que sí podemos ver positivamente, yo creo que desde el año 83, pero más fuertemente desde los años 90 y después de la reforma del 94,
ha habido un cambio enorme a lo que era la tradición argentina respecto al acceder a la justicia, ¿no? Hoy es muchísimo más fácil acceder que hace 10, 20 o 30 años. Uno podría decir que en el largo plazo la tendencia es justamente a favor de ampliar el acceso. Bien. Pero Horacio, te hago, como todos sabemos en nuestra práctica política y jurídica, no hay nada que esté ganado, es decir, no es que uno ya obtuvo un derecho y entonces uno ya tiene la certeza de que lo próximo que va a venir es avanzar, porque la historia tiene avances, retrocesos, zigzag, entonces... la no regresividad es algo relativo. Bien. Exactamente, pero no terminé de explicarte... Bueno. ¿Qué hace Te dejo 30 segundos porque tengo una pregunta para hacer. La Defensoría Pública, porque te expliqué una parte que es lo penal, contravencional y de faltas y que seguro hablaremos después. Pero tenemos otro sector muy importante en la Defensoría, que esto ya creo que es una experiencia más inédita y hay pocas experiencias en el derecho comparado, y es que, para resumir a los oyentes, somos una Defensoría de los derechos sociales de los habitantes de la ciudad. Es decir, cuando hay una persona en la ciudad que considera que le tiene que hacer un reclamo al Estado de la ciudad con respecto a sus derechos, ya sea el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a diferentes derechos sociales que está reconocido muy generosamente en la ciudad de Buenos Aires, el Estado le da un abogado público para que pueda hacer o las peticiones administrativas o para que pueda hacer una acción judicial contra el propio Estado. Y esto es muy interesante porque comparen con lo penal, porque en lo penal es el Estado, a través de su fiscalía, la que acusa. Entonces, a su vez, el Estado, a la persona que se tiene que defender, le da un abogado. Pero es como una cuestión reactiva y pasiva. Finalmente el que tiene la iniciativa es el Estado que acusa y a su vez, por otro lado, bueno, da el defensor público. Pero en esta otra cuestión de los derechos fundamentales, humanos y sociales en particular, es como que el Estado le da asistencia jurídica para que alguien le haga un reclamo al propio Estado, ¿no? Que esté en una fase activa, como dijiste antes, que actúe como actor para hacerle un reclamo al Estado. Y esto es algo ya más inédito en el derecho comparado y creo que es algo muy positivo de nuestro sistema institucional de la ciudad. En este marco, en donde vos acabas de relatar los dos campos de actuación de la Defensoría, derechos sociales, básicamente en el contencioso administrativo, y Exacto. todo el tema penal, defensa de imputados o procesados, nos da pie para ingresar en el tema concreto de la violencia. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerte en ese terreno es, ¿qué relación hay entre la vulneración de derechos sociales o lo que podríamos llamar de alguna forma la violencia estructural con la violencia directa o los casos que se dan de los llamados delitos? ¿Hay, desde la óptica de la Defensoría, alguna vinculación entre estos dos campos? Bien, es una pregunta muy profunda que haces y que, bueno, tendría muchos niveles de respuesta. Te diría uno, el más general, y que creo que es lo siguiente, algo que nosotros y casi todas las sociedades del planeta estamos viviendo desde los años 70, para poner un momento, al día de hoy, es el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Que se fue creando de diferentes formas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y que tuvo su momento de apogeo, lo que se llama los 30 años gloriosos, es decir, el fin de la Segunda Guerra Mundial y justamente los años 70. No sé, en ese momento podemos poner hitos simbólicos, no sé, la crisis del petróleo, siendo latinoamericanos, tal vez el momento que muestra esa quiebra de esos 30 años puede ser el 73, ¿no? El golpe de Estado contra Salvador Allende, donde justamente va a haber un gobierno autoritario, fuertemente autoritario, como todos los que hemos tenido en la región, más una política económica claramente como es una palabra muy utilizada, pero no sé si hay otra, digamos una política neoliberal, ¿no? Que es toda una reacción conservadora a lo que habían sido hasta ahora el desarrollo del estado de bienestar. Me da la impresión de
que hay como un movimiento que es casi inevitable, y es, a medida que se desmantela el estado de bienestar, de alguna forma tiene que reconfigurarse y aumentar en su intensidad el aparato represivo de los estados, es decir, la intervención del derecho penal, con sus diferentes manifestaciones, incluso tratándose de democracias y en el contexto de que se trate, ¿no? Pero lo que viene sucediendo, creo yo, es como un declive de un Estado que asegura los derechos que protegen las condiciones de vida de las mayorías de las personas, y ese declive se está compensado de alguna forma con un aumento de las reglas penales, de las sanciones penales, de la actividad policial, y eso implica aumento de las personas detenidas, aumento de la necesidad de un sistema penitenciario. Claro. Es como que el Estado, digamos, protege menos el bienestar y necesariamente va a tener que aumentar su cuota de poder coactivo. Con este panorama, que no es muy agradable que digamos, pero es bastante realista, ajustado a lo que está pasando, vamos a seguir en el próximo bloque con Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos compartiendo con Horacio Corti, defensor de la ciudad, el tema que nos convoca. Y en relación a la violencia, vos hiciste una interesante introducción vinculada con la relación que existe entre el deterioro de los derechos sociales, para decirlos en términos globales, y el aumento de las relaciones violentas entre el Estado, básicamente la policía, y diversos sectores de la sociedad. La pregunta que yo te quiero hacer es, en los últimos años, vos ya llevas varios años en la Defensoría General, en los últimos años ¿se ha notado alguna modificación en la conducta que adoptan las fuerzas policiales, en el discurso gubernamental? ¿Hay algún cambio que vos percibís? Y ahí hubo, bueno, creo que un cambio notorio al nivel federal a través de la modificación de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Donde había una modalidad para abordar las movilizaciones sociales y otra que se muestra hoy en día, donde la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Y mucho más difícil, y máxime cuando la cantidad de movilizaciones son crecientes, y la crisis, en la medida que se profundice la crisis, va a haber también más movilizaciones. En su momento, respecto a ese nuevo protocolo que dictó el gobierno federal, en ocasión de una marcha que se iba a realizar en la ciudad de Buenos Aires, se consideró que se iba a aplicar ese protocolo y que contenía reglas que nosotros criticábamos sobre diferentes, de aspectos de cómo tratar. ¿El protocolo antipiquete? Claro, es un protocolo para abordar la cuestión de las marchas sociales, de las movilizaciones, etcétera. Y fue curioso porque se hizo un habeas corpus colectivo, pero que finalmente la Cámara de Apelaciones Penal Contravencional de Faltas dijo, bueno, pero eso no estaba publicado, entonces no resultaba aplicable al ámbito de la ciudad. Lo cual había algo muy complejo, porque en los medios de comunicación sí se decía que se iba a aplicar, y al final, se dijo que no estaba vigente. Luego la Fiscalía dictó una resolución general sobre cómo actuar al respecto, que nosotros en su momento criticamos, más allá de haber algunos puntos en particular por el enfoque en general, porque es claro que las personas, por un lado, tienen derecho a circular libremente por la ciudad, que es el conflicto que habitualmente se plantea, ¿no? Y por otro lado, las personas tienen el derecho a expresarse libremente, a utilizar el espacio público para protestar y para expresarse y movilizarse. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado y el derecho es ver de qué forma uno puede conciliar los diferentes intereses en juego, no como estaba
presente en esa visión, que es que lo que tiene primacía es el derecho a circular de las personas por el ámbito de la ciudad. Entonces, como el ámbito de la protesta es un derecho de menor valor o en algún momento pasa a ser una actividad ilícita. Y la verdad que hay algo que también nosotros siempre decimos, ¿no? La movilización en las calles, la utilización del espacio público para manifestarse no es algo de estos años. Forma parte de la cultura política argentina, creería desde toda su historia. Entonces, siempre nuestra práctica política incluyó de alguna u otra forma ir a la Plaza de Mayo, las movilizaciones, y no con los grandes hitos simbólicos que tenemos en nuestra historia, ya sea el 17 de octubre, todas las movilizaciones, recordemos, durante el proceso en derechos humanos, todas las movilizaciones de derechos humanos durante la democracia, todo lo que ocurrió en el año 2001. Que conforma nuestra cultura ya. Exacto, y más allá de la mayor o menor crisis, ¿no? Porque es una vía que tiene nuestra sociedad para expresarse, y yo creo que ahí hay otra discusión, pero no sé si a ese lado querías ir, pero creo que sí es importante. Dame el título y te digo si en el ámbito de la ciudad, que es discutir cuál es el significado y la función del espacio público. Es decir, si es el espacio público... Es un tema para otro programa. Es un lugar muy solamente para circular, es decir, para ir de la casa al trabajo, del trabajo a casa, o en su defecto para comerciar, o en todo caso para participar en una actividad cultural organizada por el propio Estado, o es un lugar en el cual se puede manifestar, se puede protestar, se puede trabajar, y entonces tenemos todo el ámbito de la venta ambulante, la economía popular, las diferentes actividades que pueden realizarse en la calle. Entonces es pensar de forma más general, y creo que es un debate que nos debemos, qué visión tenemos del espacio público para después sí ver qué merece ser una falta, qué merece ser una contravención, qué merece ser un delito, o qué merece alguna forma no sancionatoria de coordinar los derechos de todas las personas que vivimos en la ciudad. Con respecto a lo que decías en la primera parte de tu exposición sobre la cultura de la protesta, esta forma que tenemos los argentinos de hacer del espacio público un canal de manifestación, hay un estudio que quiero compartir con la audiencia, que es de la Defensoría General. Es un estudio que relata básicamente estos hitos históricos de protesta y los distintos abordajes jurídicos que han tenido. La Defensoría ciertamente tiene una actividad de difusión y de investigación también muy interesante, pero yo quiero un poco correr el ángulo de este intercambio de ideas, y tomando como base lo que dijiste en relación al deterioro de los derechos sociales y cómo esto impacta en la escalada de la violencia, porque es una forma de violencia, la pobreza es una forma de violencia. Yo quiero que nos hables un poco, vos que sos un experto en la materia, sobre cómo los presupuestos económicos de los países, en el caso de la Argentina, nuestro presupuesto nacional, la llamada ley de leyes, la que ordena la economía y asigna recursos y define cómo impactar en la riqueza, esa ley de leyes, cómo manejada de determinada forma, influenciada por intereses a veces exógenos, puede ser una causa de violencia. ¿Vos pensás que esto es así, que hay algún recurso judicial que puede controlarse judicialmente esta ley de leyes? En fin, son muchas preguntas, pero bueno, sería interesante que nos des tus ideas. Sí, le hiciste un cambio de eje muy grande a los espectadores. Y con un tema que es en parte esotérico, ¿no? Porque hablar del presupuesto es bastante esotérico y basta tenerlo materialmente para ver un documento que es, salvo que uno sea un especialista, es muy difícil de entender,
Por otro lado, como vemos los debates públicos hoy en día, y como lo vemos habitualmente año tras año, uno de los debates políticos centrales que ocurren en la comunidad es la ley de presupuesto, ¿no? Y que muchas cuestiones giran en torno a esa ley. Y si tu pregunta abre un sinnúmero de vías de acceso, me gustaría destacar dos o tres. Por un lado, es claro que la ley de presupuesto tiene que ver con los derechos de todas las personas. Y eso a veces no está claramente visualizado ni en las discusiones, ni uno en la opinión pública. No está instalado. No está instalado porque el aspecto que más se ve, en todo caso, es como una especie de ida y vuelta entre diferentes actores políticos sobre qué ventaja o desventaja obtienen en esa cuestión de debate del presupuesto, que también, bueno, eso tal vez se ve un poco diferente en el interior del país porque ahí también se debaten fondos que el gobierno federal asigna a las provincias. Y entonces es un momento en el cual los representantes de las provincias de alguna forma luchan por los intereses de su provincia para obtener legítimamente beneficios para cada uno de su provincia. Entonces ese aspecto, dada nuestra forma federal y lo complicado que es y la diversidad de lo que tienen nuestras provincias, es más visible. No se ve menos la cuestión de los derechos. Y es claro que todos los derechos que nos da la Constitución requieren de acción pública, es decir, de alguna organización pública que tiene que ser financiada. Entonces, muchas veces una forma de limitar, retasear o que afectar un derecho no es tanto por una decisión expresa que tome el Estado con respecto a un derecho, sino modificando las cuestiones presupuestarias, ¿no? Entonces tenemos nuestro derecho a la salud y a su vez hay todo un sistema de salud en parte público justamente que es el que asegura a las personas que no tienen recursos o no tienen trabajo, entonces no están en el sistema de las obras sociales. Tal vez no cambia nada de la regulación de salud, pero se asignan menos partidas, hay problemas en esa asignación y entonces hay problemas en la actividad estatal y corre un riesgo la persona que tiene su derecho a la salud. Y además está el tema de cómo se generan los ingresos, ¿no? Porque una de las cuestiones que está instalada es, bueno, no hay dinero, no hay presupuesto para tantas cosas, o sea, no hay presupuesto para vivienda, lamentablemente no tenemos fondos. Y entonces, claro, la salida del sentido común actual es, bueno, hay que limitar el gasto público, o sea, hay que recortar gastos, bajo una suposición muchas veces que no está fundamentada, y es que gran parte de los gastos son inútiles o son superfluos, entonces el Estado gasta demasiado, como si eso fuera algo de sentido común, y entonces como va de suyo que gasta demasiado, hay que reducir los gastos públicos. Y eso es muy complejo y es muy falaz, porque si uno ve el presupuesto, el mayor rubro del presupuesto es la seguridad social. Y entonces el Estado gasta mucho en seguridad social, efectivamente gasta mucho en seguridad social. Ahora, eso es una cuestión por la cantidad de personas. Si uno ve individualmente cada persona beneficiaria de la seguridad social, no es que recibe mucho dinero, claro, ¿no? Al contrario, recibe bastante poco. Exactamente, entonces es un problema político y económico muy complejo ese, porque al nivel del presupuesto es un gran número y al nivel del beneficiario es insuficiente. Perdóname, ¿y por qué se discute tanto el gasto? Bueno, no hay dinero para la educación, no hay dinero para el trabajo, ¿y por qué no se discute el ingreso? ¿Por qué no se discute cómo hacemos para impactar en la riqueza que en este país evidentemente se discute, pero no se discute lo suficiente. Públicamente no se discute prácticamente. Hemos tenido una reforma tributaria, pero se hizo muy rápidamente y creo que hay un consenso, incluso más allá de las visiones ideológicas, en toda la comunidad académica tributaria, de que se perdió una oportunidad, porque si se hace una reforma tributaria se pueden modificar los aspectos más generales, y la Argentina tiene una deuda pendiente que es tener un código tributario, es decir, reglas generales que den
seguridad jurídica en materia tributaria, que es algo no tenemos. Tenemos una ley 11683, que ya por su número se dan cuenta que tiene muchísimas décadas, que fue modificado a lo largo de los años, que no tiene ninguna lógica, y eso merecía ser modificado. Efectivamente tiene que hacerse un debate que mantenga los dos aspectos del problema, cómo se recauda y cómo se gasta. Pero volviendo al tema del gasto, es claro que hay una conexión muy directa entre el gasto público y los derechos. Y efectivamente, como vos insinuaste en tu pregunta, eso puede generar afectación en un derecho y eso puede ser tratado en los tribunales. Y de hecho, en los tribunales de la ciudad, pero no es algo propio de la ciudad. Si uno ve la jurisprudencia en temas federales, pero si uno ve en el derecho comparado, es muy habitual que haya discusiones que tengan que ver en la vinculación, si vos querés, para decirlo rápido, las restricciones financieras, la cuestión presupuestaria, qué capacidad real tiene el Estado para financiar, y personas que alegan sus derechos, derecho a la educación, a la salud, a tener adecuadas condiciones de detención, si son personas detenidas, adecuada atención médica para las personas discapacitadas o con un padecimiento mental. Te estoy dando ejemplos que efectivamente existen en la jurisprudencia norteamericana, latinoamericana, europea, ¿no? Porque también en los ámbitos jurídicos muchas veces hay un mito, digo yo, de suponer que las cuestiones que tienen que ver con los recursos públicos no son propios de los jueces y que los jueces no tratan esas cuestiones. Y en ese orden de ideas, discúlpame que te interrumpa, pero para cerrar este bloque, en ese orden de ideas, ¿podría ser inconstitucional una ley de presupuesto? Sí, podría ser inconstitucional y podría ser que un juez ordenara, no sé, a la legislatura a modificar su presupuesto. Hay un caso paradigmático al respecto, interesantísimo, sobre el derecho a la educación que se dio en el estado de Nueva York, donde hay una cláusula constitucional genérica que dice que la educación tiene que ser sólida, que es un estándar, y entonces, bueno, hubo toda una discusión judicial para fijar cuál era con precisión qué significaba ese estándar. Y se llegó a la conclusión, a través de un estudio empírico, que esos estándares no eran cumplidos en el estado de Nueva York por un problema de financiamiento del sistema escolar. Y un juez, eso luego hubo toda una historia en la Cámara, en el Tribunal Superior, pero finalmente a lo que se llegó es que el Estado de Nueva York debió modificar e incrementar su presupuesto en una cantidad muy grande de millones de dólares para poder cumplir con ese estándar judicial. Un caso que todavía sigue vigente porque, claro, la implementación de esas sentencias son muy complejas. Y es interesante, claro, van cambiando el color político del jefe de gobierno, de las legislaturas, entonces una legislación que se dicta, luego cambian las mayorías o viene la crisis, ¿no? Porque entre medio fue la crisis del 2008 y se hace difícil de cumplir. Claro. Pero lo que quiero mostrar es que no es un debate extraño, sino que es un debate que ocurre en todos los sistemas jurídicos, y particularmente ocurre en el sistema judicial norteamericano, donde hay una tradición, por lo menos de los años 70, donde hay discusiones presupuestarias a través del Poder Judicial con una variedad de respuestas, porque hay tribunales, como en este caso, que van en esa senda, pero hay otros tribunales en otros estados donde dicen, bueno, no, esto es una cuestión que solo tienen que resolver los legisladores, no los jueces. Es decir, es una experiencia muy interesante por la variedad también de respuestas jurídicas que se dan y con muchísimos derechos también. Seguimos en el próximo bloque hablando con Horacio Corti, defensor general de la ciudad, sobre este tema de la violencia estructural. Vamos a continuar en esta interesante conversación con el doctor Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde ya nos hemos sorprendido con estas vinculaciones que hay, por ejemplo, entre el presupuesto nacional
y la posibilidad de que esa ley de leyes se constituya en un emergente de situaciones injustas que luego deriven en la llamada violencia estructural, y esto en un proceso de retroalimentación, tal como diría Pierre Bourdieu, donde la violencia siempre se paga, ¿no? Y en este contexto yo quería preguntarte, Horacio, si la Constitución Nacional nos provee de un conjunto de garantías a todos los ciudadanos, básicamente en materia penal, ¿por qué en el último tiempo y en esta situación de violencia espiralada, diría yo, se habla tanto de garantismo y se denosta tanto a esa palabra garantismo? ¿Qué es el garantismo y por qué está en la polémica? Sí, es un nombre genérico, ¿no? Y como todas etiquetas puede significar muchísimas cosas. Yo creo que algo que debemos hacer es tratar de conservar y fortalecer un conjunto de garantías procesales penales que forman parte de nuestra tradición estrictamente liberal, es decir, la formación, no sé, desde fines del siglo XVIII hasta el día de hoy, tomemos como símbolo a Beccaria, es un proceso de racionalización del ejercicio del poder punitivo del Estado. Y uno de los aspectos de esa racionalización es que las personas que están involucradas en un proceso penal tengan una serie de garantías procesales lo más precisas y adecuadas posible. Y creo que eso es algo que culturalmente no tenemos que renunciar a hacer. Yo diría incluso más allá de las discusiones que pueda haber en otro plano sobre qué conductas se considera que deben ser criminalizadas y cuál es la sanción que debe hacerse, que es en general el aspecto más visible, ¿no? Porque lo que habitualmente se discute en la opinión pública es, bueno, cuál es el grado de la sanción que tiene un delito o hay nuevas conductas que hay que criminalizar. Y hay una tendencia a criminalizar cada vez más conductas y a su vez a aumentar las sanciones, más allá, creo yo muy modestamente, de no existir estudios empíricos realmente que demuestren que eso va a tener una eficacia causal en ese sentido. Pero está el otro aspecto que en general se le presta mucho menos atención, ¿no? Y que tiene que ver después con algo muy práctico cuando una persona justamente es detenida, es acusada de un delito, y gran parte de lo que va a suceder va a depender de todas las reglas y garantías procesales y poderes que tengan los fiscales, los jueces y él como su derecho de defensa para transcurrir en ese juicio. Ahora, ¿qué es un elogio o es un demérito ser garantista? No sé, muchas veces se utiliza como una especie de crítica. Por otro lado, es un término más bien técnico que lo difundió en algún sentido un jurista italiano que es Luigi Ferraioli, que escribió uno de los libros sobre teoría del derecho penal más significativos, que justamente se llama Derecho y Razón, ¿no? De qué forma se racionaliza el derecho. Y él a ese proyecto lo llamó o utilizó el término garantismo. Y es interesante que él después de hacer todas estas reflexiones penales siguió reflexionando con respecto a los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales. Luego ese término técnico se generalizó y a veces es utilizado sí como crítica y otros se asume como, bueno, es un nombre adecuado para designar. Pero si alguien dijera, bueno, se trata de respetar los clásicos garantías procesales penales forjadas por la tradición liberal occidental, eso es equivalente al garantismo. Entonces, bueno, depende de la óptica y de quién lo usa. Claro, porque en general la multimedia argentina al menos sí. Lo identifica con los jueces, como dicen ellos, de la puerta giratoria, que, bueno, el juez que deja escapar, deja libre a los delincuentes. Esta es la asimilación que hace el discurso mediático en relación al garantismo, sí. ¿no? Sí, también sucede, pero eso es otra cuestión, lo que en general
hay muchos términos técnicos, o en el derecho, o en las ciencias sociales, y que luego van a la opinión pública. Y se desvirtúan totalmente. Claro, se desvirtúan o van adquiriendo otro tipo de significados, a veces más positivos, otras veces negativos, pero bueno, es cuando las palabras entran en los medios de comunicación, pero también en el ámbito popular, ¿no? Porque también el ámbito popular se apropia de palabras, les cambia la significación y alguien puede decir, bueno, ¿cómo se está desvirtuando? Es como que también el lenguaje es un ámbito de disputas, ¿no? Donde hay muchas significaciones que tienen implicaciones políticas, ¿no? Como vemos todo el debate que se plantea hoy en día en la cuestión de género. Y entonces parte de ese debate va sobre el uso del lenguaje, qué características tiene que tener, qué prejuicios o no, qué ideas implícitos tiene el lenguaje. Horacio, en los últimos días hubo, sin demasiada discusión pública, con una suerte de un proceso, yo diría, bastante silencioso, una modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que en términos de criminalizar y en términos de dar forma a mecanismos bastante extraños, tuvo realmente una aspiración bastante elevada. Después un poco se cayó lo que querían lograr, pero a mí me gustaría que vos hicieras una síntesis de a qué se aspiraba, qué finalmente se logró en eso y qué peligros entraña esta modificación, Sí. ¿no? Sí, nosotros en la ciudad teníamos un Código Procesal Penal que tiene muchos años, que es globalmente, más allá de los aspectos positivos, negativos, es un excelente código procesal que instaló en el ámbito de la ciudad el sistema acusatorio, es decir, un sistema moderno donde hay roles específicos del fiscal, del defensor y del juez, algo que aún en el ámbito federal se está discutiendo cómo hacer. Esto viene existiendo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años y con una práctica que en muchos aspectos es muy positiva. Paralelamente, para ver el contexto, se está produciendo transferencias de delitos del ámbito de la nación a la ciudad. Este año se han transferido delitos como la resistencia y el atentado a la autoridad, que son muy significativos y tienen mucho que ver con la protesta social, pero también tienen mucho que ver con el desarrollo de la economía popular en el ámbito del espacio público. Por eso eran cuestiones que yo te vinculaba. No, por ejemplo, a miembros de la comunidad senegalesa muchas veces se los detiene por resistencia y atentado a la autoridad, no por su cuestión de venta en la vía pública. Y a comienzos del año van a transferirse, ya están pautados otros delitos, básicamente todo lo referido al narcomenudeo y a las lesiones. Paralelamente, y un tercer proceso que es interesante ver, se transfirió la Policía Federal al ámbito de la ciudad. Entonces, en estos años, la ciudad tuvo su Código Procesal Penal, se transfirió la policía y va a haber nuevos delitos. O sea, es un ámbito muy dinámico. Y, sí. En ese contexto, podría haber sido adecuada una reforma del Código Procesal Penal consensuada, por un lado, por todos los actores políticos y por otro lado, por todos los actores que cotidianamente participan en el proceso penal, dando su punto de vista. Los jueces el suyo, los fiscales el suyo, los defensores, los asesores tutelares, cada cual tiene su visión y podría verse, viendo la experiencia transcurrida hasta ahora, mejorar el Código Procesal. Y eso lamentablemente no ocurrió y hay discusiones, y por eso dije antes también lo de la política criminal. Uno puede estar o no de acuerdo con la política criminal de una mayoría política. Y uno puede decir, uno haría otro tipo de política criminal, pero tal vez son diferentes opciones dentro de la vida democrática. Pero es diferente la cuestión justamente de las garantías y el aseguramiento del derecho de defensa de las personas. Y que es algo que se modificó en este código y de manera regresiva. Algo que a nuestro entender no puede suceder, porque de acuerdo al sistema de derechos humanos, si uno tiene un grado, un nivel de un derecho, como el derecho de defensa en materia penal, uno nuevo no puede retroceder. Y te doy un ejemplo muy puntual y significativo, y claro, muy técnico, que tal vez era difícil de expresar públicamente.
un artículo del Código Procesal Penal, el artículo 28. A partir de ese artículo se generó una práctica en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la policía muy virtuosa y es muy positiva, y es lo siguiente: desde el primer momento que una persona es detenida, se comunica a la defensa pública y ya hay una oficina de la Defensoría Pública especializada en tomar contacto con esa persona. Y esa persona sabe, desde el punto de vista de su abogado, sus derechos, pensar una estrategia, puede hablar justamente con su abogado, se pueden controlar las condiciones de detención y se puede obtener información para después, para los actos procesales y fundamentalmente aquel en el cual donde se va a decidir si va a haber una prisión preventiva o no. Y entonces, cuanto más sepa el abogado para poder asistir a esa persona en esa situación, mucho más positivamente. Ahora, se modifica el artículo de forma tal que la persona ahora tiene derecho de elegir o el abogado público o el abogado privado. Ahora, imagínense ustedes que dice, bueno, voy a elegir un abogado privado, déjenme consultar. Y puede tardar una serie de horas en obtener su abogado privado o no obtenerlo. Eso significa que va a llegar a la primera audiencia muy probablemente sin su abogado privado, y en ese momento, en todo caso, llamar al abogado público, que no pudo ni controlar las condiciones, ni asistir a esa persona, ni, como decimos nosotros, estar presente en el ámbito de la comisaría, que es algo importantísimo que la defensa pública esté en ese lugar. Horacio, nos quedan 30 segundos y yo te pido, con un esfuerzo de síntesis, que nos cuentes aquellos aspectos que no lograron ser aprobados, pero que realmente eran bastante peligrosos. Tenían que ver con el espionaje policial, con algunos recursos. En realidad se aprobaron muchas cosas regresivas que se aprobaron y que tienen que ver con el derecho de defensa. Una es otra es lo que se llama el peligro de fuga, que son las condiciones que especifican cuando la cuestión de la prisión preventiva, y se incluyeron causales que a nuestro juicio no tienen ninguna justificación. Se agravó la situación del derecho de defensa en el artículo 335 con respecto a las usurpaciones, donde claramente ahora se expresa que va a poderse disponer una medida preventiva de expulsión sin la intervención de la defensa. Es decir, diferentes modificaciones que afectan claramente al derecho de defensa y que son regresivos con respecto a lo que tenemos, y a su vez, como decimos nosotros, son innecesarios para llevar a cabo una política criminal por parte de la mayoría hoy en día. Horacio Corti, muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes al Margen. No, la al verdad contrario, que quedaron muchas temas. Gracias a vos por haberme invitado. Bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de Apuntes al Margen.